Hola amigos de Cuerpo y Mente, muchas gracias por acompañarnos como siempre en estos episodios de podcast que estamos haciendo de Volver a la Vida. En esta ocasión nos acompaña la doctora Carolina Sánchez, especialista en terapias alternativas con formación en medicina funcional y con una mirada muy amplia sobre el ser humano, a quien agradecemos por estar aquí. Bienvenida, Carolina Sánchez. Muchas gracias, William, por la invitación y bueno, por venir a conversar de esta otra mirada. Así es. Bueno, Caro hace parte del equipo de Cuerpo y Mente y de lo cual pues nos sentimos bastante contentos porque nos permite seguir ampliando ese horizonte, ese abanico de posibilidades que tenemos para brindarle salud y bienestar a las personas. En este día, en esta ocasión, vamos a continuar con volver a la vida. Volver a la vida implica tanto cosas físicas, emocionales, espirituales, materiales, muchas cosas. Y justamente desde esa perspectiva vamos a estar conversando en este podcast, desde todas esas herramientas que la doctora Carolina Sánchez tiene para mostrarnos, para enseñarnos, para aportar, para que vamos aprendiendo y para que justamente eso, volvamos a la vida. Bueno, entonces sin más preámbulos vamos a empezar. Entonces quisiera primero saber como de tu parte, como persona y como profesional, todo este tiempo, ya casi 2 años que llevamos con este cambio de vida que nos trajo la naturaleza, un virus, un COVID, algo tan pequeño, pero que nos generó tantos cambios. ¿Qué significó para ti inicialmente, para ti, para tu atención médica como profesional? ¿Y cómo fuiste afrontando estas situaciones? Bueno, William, inicialmente yo siento que fue un asunto muy mediado por la incertidumbre, ¿sí? Sabíamos muy poco del virus, sabíamos muy poco de cómo afrontarlo. Entonces creo que como humanidad la pandemia inicialmente fue incertidumbre, ¿sí? Entonces para mí fue ir adquiriendo, entendiendo, investigando herramientas que nos permitieran desde esta perspectiva de la medicina afrontar las diferentes condiciones a las cuales invita la infección, de las cuales no solo la infección, sino también todos los cambios que vivimos como humanidad. Yo siento que mi práctica profesional se fortaleció muchísimo durante la pandemia, porque me permitió comprender desde el punto de vista del manejo de la energía, de los canales y resonadores en el cuerpo, cómo afrontar esas diferentes situaciones, ¿cierto? Una de las vivencias más grandes durante la pandemia para muchas personas, pacientes, familiares, ha sido el manejo del estrés, ¿sí? Afrontar situaciones a las que no estábamos acostumbrados, como jornadas de trabajo en casa, trabajo, niños a quienes somos padres, ¿sí? Diferentes situaciones que generan mucha mayor tensión y que se ven reflejadas en nuestros síntomas físicos. Entonces, eso implicó para mí empezar a buscar herramientas que sirvieran no solo para mí y para mi familia, sino también para los pacientes. Entonces, retornar a actividades en casa, retornar a automasaje, a cómo cuidar y salvaguardar también nuestra energía desde las herramientas que teníamos a disposición. Ok, automasaje. Bueno, ahí nos vas contando cositas y seguramente ahora nos irás dando como esos tips, esas claves que te sirvieron y que seguramente nos van a ayudar a afrontar situaciones similares. Dentro de esa perspectiva de esta medicina no convencional, llamémoslo así, o desde esta mirada oriental de la medicina china que sé que de tu parte manejas y has estudiado, cuando nos enfrentábamos a estas situaciones de incertidumbre y de miedo,
energéticamente o nuestros órganos tendían a comportarse de una manera diferente? ¿Notaste de pronto cómo empezaron a prevalecer ciertas condiciones de salud que quizá afloraron más en estos momentos asociados a ese componente emocional? Sí, William, mira que muy curioso. Inicialmente, pues en el tiempo de aislamiento estricto, tuve la oportunidad de hacer muchas valoraciones a través de telemedicina, y lo que veía de manera más común era cómo se iban detonando, se iban manifestando esas sensibilidades individuales desde las alteraciones, por ejemplo, de ciertos movimientos. Es decir, si alguien tenía una tendencia a tener problemas del riñón por el miedo y la incertidumbre, se lesionaba un poco más esta energía del riñón. Entonces, no manifestado como medicina convencional lo ve en síntomas desde la vía renal, pero sí muy desde el miedo, más desde la parte emocional. Entonces, tanto riñón como hígado, que tienen que ver con riñón con miedo, hígado, madera, más con ese tema de la decisión, de mi actitud frente al cómo proceso las situaciones de la cotidianidad y de la vida diaria. Entonces, en hígado se manifestaba mucho desequilibrio, evidenciado en aumento de tensión osteomuscular, de dolores de cabeza. Eso fue como lo que más pude evidenciar, sumado a lo que te mencionaba ahorita, el aumento del estrés. Entonces, esa tensión y ese aumento del estrés, digamos que desde la visión de la medicina tradicional china, se manifiesta en un desequilibrio del Shen, de la mente, y ese Shen desequilibrado se manifiesta como insomnio, intranquilidad o mayor irritabilidad. Okay. Y cómo, pues dentro de las herramientas que sé que manejas está la terapia neural, la acupuntura, la moxibustión y otras. ¿Cómo fue hacer esa parte de telemedicina durante esa época en la que seguramente a tu mente venía, es tan bueno ponerle unas agujitas aquí y aquí y allá para optimizar ciertos canales energéticos y no poderlo hacer? ¿Cómo fue ese proceso en ese momento? Bueno, ahí digamos que apelamos a la creatividad, ¿sí? Los canales o resonadores existen en el cuerpo y existen infinitas maneras de estimularlo, ¿sí? Entonces, la estimulación con plantas, entonces muchos de ellos fue trabajar con las plantas propias que estimulan a cada movimiento, con plantas aromáticas, con plantas de uso muy, muy desde la farmacología vegetal y muy ancestral, pero también el uso del automasaje, del masaje por cada persona en cada uno de los puntos o resonadores ideales para trabajar y que generaban cierta sensación de tranquilidad y de beneficio al instante. El automasaje, y es que, bueno, ahí vamos teniendo algunos puntos dentro de esos situaciones que se vivieron, que justamente estaba el miedo y la incertidumbre. ¿Existiría como algún punto dentro de esos tips que podríamos dejar hoy para las personas que nos están escuchando en el momento en que te sientas así, como con esa incertidumbre o miedo? ¿Algún punto en particular o eso depende de cada persona? Mira, un poco de ambas, ¿sí? Medicina tradicional china tiene algo muy bonito y es que toda terapia es individualizada. No hay protocolos o decir para todas las personas que tengan irritabilidad, dolor de cabeza son los mismos resonadores. Pero sí hay unos resonadores clave que son puntos fuente de energía y esos pueden ser estimulados en cualquier momento. Entonces, ya que lo mencionas, William, hay dos ejercicios claves que es rico compartir con nuestros oyentes. Entonces, el primero es la estimulación de la barrera interna. Es un punto que está ubicado en el antebrazo, poniendo 4 deditos desde la muñeca hacia el codo, donde termina el cuarto dedito en todo el centro del antebrazo. Ahí entre los tendones podemos estimular y sentir. Entonces es hacer un masajito profundo
Normalmente se hace bilateral durante 2, 3 minutos, un masaje circular. Y ese es un punto, la barrera interna es un punto emocional muy importante y fuera de eso es estimulante de nuestro sistema inmune, que lo vimos también un poco afectado, depletado por el estrés, por el aislamiento, bueno, por diferentes condiciones. Entonces ahí tenemos ese primer punto clave. Ya a nivel de las extremidades inferiores, poniendo 5 deditos arriba del tobillo, tenemos el 9 de riñón, que también es un punto emocional, nos ayuda a trabajar mucho la voluntad, nos ayuda a trabajar la confianza en uno mismo y también nos ayuda... ¿La parte lateral del tobillo o la parte medial del tobillo? Muy buena pregunta, en la parte medial, en la parte interna del tobillo. Ahí tenemos el 9 de riñón, entonces igual se hace un masajito circular bilateral y ahí podemos trabajar mucho confianza, insomnio también, que es uno de los síntomas más frecuentes con el aumento del estrés y bueno, derivado de lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia. Hay otro ejercicio muy interesante, William, que es un ejercicio al levantarnos, hacer esa activación como en esa intención de nuestro día, llámese meditación, espacio contigo mismo, es la activación de los sentidos, ¿sí? Entonces se puede hacer frotar las palmitas, así como están escuchando, activarlas energéticamente e ir poniendo de manera lenta, suave, pausada en cada uno de los sentidos. Entonces ponerlo sobre los ojos, volver a activar, pasarlo posteriormente por orejas, activar nuevamente, por olfato y finalmente por el gusto para cuidar la palabra, ¿cierto? Para intencionar que eso que tanto el estímulo de los sentidos, tanto visual, olfativo, la escucha y las palabras que salen de mí vayan siempre conectadas con esa intención. Y cuando voy frotando las manos y las voy poniendo sobre estos diferentes sentidos, ¿puedo poner una intención siempre diferente cada día o la idea es simplemente ponerlas y que esa colocación de las manos activas genere un movimiento energético? Ya el solo hecho, William, de poner las manos y activarlas energéticamente ya genera un cambio importante, pero es muy bonito apelar a esa creatividad, a esa intención que yo le quiera dar a cada uno de mis sentidos, ¿cierto? Y ahí puedo poner desde mi pensamiento cosas que yo quiera transformar, una mirada distinta que yo quiera dar, ¿sí? Algo diferente que yo quiera escuchar o esa disposición a estar más presente desde la escucha, ¿sí? Entonces depende mucho de la intención que tenga cada persona y puede variar, siempre puede variar en función de eso que yo necesite intencionar con mi día a día. Ok, igual dentro de la parte de conocimiento que tú manejas en tu especialidad, también pues manejas la parte de la farmacología vegetal. Ahora estamos hablando de volver a la vida y justamente volver a la vida implica empezar a gestionar, a dejar atrás un poco ese miedo, esa incertidumbre, a reintegrarnos a una realidad que quizá ya no va a ser igual a la que vivíamos anteriormente, a la que tenemos que ir adaptando todos estos nuevos aprendizajes que nos deja una época sin precedentes para nuestra generación y quizá para muchas generaciones en adelante. Entonces, ¿cuáles serían esas posibles herramientas desde la farmacología vegetal que pudiéramos empezar a emplear para abrir esos sentidos a la gratitud, abrir esos sentidos a la vida, a la apertura frente a todas esas oportunidades que se vienen con este nuevo volver a la vida? ¿Qué cosas nos podría recomendar al respecto? Ok, permíteme un segundito.
Bien, ahí tenemos desde la farmacología vegetal una gran riqueza desde las posibilidades, ¿cierto? Entonces tenemos la aromaterapia, el uso de los aceites esenciales, que nos ayuda como gran herramienta terapéutica. Y entre ellos tenemos posibilidades como el eucalipto para el despeje, limpieza y fortalecimiento de las vías respiratorias. Tenemos, y que lo podemos usar no solamente en aceites esenciales, sino también en vaporización, cogiendo la planta. Tenemos herramientas como la valeriana, el toronjil, tenemos el cidrón, que ambas pueden usarse en infusión y de la misma manera, tanto en aceites esenciales como en tomar la planta, como retomar pues el comprar la planta en la plaza, en el mercado de verduras y hacerse una infusión. Entonces, esta infusión tiene algunos, no sé, como requisitos en particular. Me refiero a, no sé, ustedes tienen alguna preparación especial. Sí, William, sí. Digamos que para que podamos usar farmacología vegetal de manera terapéutica tenemos que tener unos requisitos. Si no vamos a tener el extracto del aceite esencial, también lo podemos realizar tomando la planta en su estado natural o la planta disecadita, o sea, dejándola secar unos días. Y lo que podemos tomar es 30 gramos de la planta, que eso es el equivalente a 3 cucharadas de plantica seca o fresca. Lo ponemos a hervir agua. Cuando ya esta hierba, le echamos los 30 gramos de la planta, la dejamos 5 minuticos máximo al fuego, tapadita, y se baja, se apaga. Ya luego se puede tomar. Esta mezcla se puede hacer en 1 litro de agua y se toma un pocillito cada 8 horas. Entonces esto nos sirve, es una herramienta súper práctica, fácil de hacer en casa y que dependiendo de la planta que usemos nos sirve para diferentes cosas. Hablando del árbol respiratorio que ha sido pues tan modificado en la pandemia, tenemos también el romero. El romero es un excelente antiviral, también es antiinflamatorio de la vía respiratoria. Entonces es muy útil también no solo para prevención, sino también para tratamiento de infecciones virales transitorias, ¿sí? Una herramienta pues muy fácil de usar en casa y deliciosa, porque el romero pues en aromaterapia tiene un olor muy rico, se usa en cocina para muchas cosas, entonces es chévere usarlo. Igual habíamos estado hablando y estabas mencionando sobre la parte de la afectación del sueño que pudo haber generado ese miedo y esa incertidumbre. Quizás llevó a esa afectación del sueño de muchas personas, y por supuesto que nosotros tenemos claro dentro de este enfoque de la medicina cómo es de importante recuperar el sueño, todas las grandes funciones que tiene el sueño más allá de simplemente cerrar los ojos y abrirlos, esa restauración del componente emocional, esa recuperación o facilitación de la memoria, esa detoxificación que hace nuestro cerebro en estos momentos. ¿Cuáles serían esas herramientas de esa farmacología vegetal en esas infusiones quizá o el uso de los aceites esenciales frotados en algunos puntos que nos podrían ayudar de esa manera práctica, que les pudiéramos compartir a las personas que nos escuchan para ir ayudando a optimizar o a modular ese componente del sueño que quizás se pudo haber alterado para que volvamos a la vida? Ok, William. Sí, en definitiva el sueño, digamos que en pandemia fue una manifestación de desactivación de ese eje del estrés. Tenemos varias herramientas para afrontar el sueño, desde la farmacología vegetal, digamos que uno va subiendo la potencia de los medicamentos que necesita trabajar, ¿sí? De las plantas que necesita trabajar. Pero así de manera sencilla, tenemos el cidrón, que también es fácil de conseguir, incluso se consigue mucho ya en sobres como aromática. La valeriana, la pasiflora, ambos son ansiolíticos y sedantes de baja potencia
que no van a generar efectos adversos y que pueden ser una herramienta también, ya sea en infusión o como aceites esenciales. Mantener en casa este tipo de plantas siempre va a ser útil para esto. Tú me mencionabas también el tema del detox, ¿sí? Entonces ahí es clave desde la detoxificación mirar qué es lo que se quiere activar, qué vía es la que se quiere activar. Generalmente nos enfocamos mucho en trabajar una limpieza hepática, una detoxificación de esas vías de biotransformación hepáticas. Y esto lo podemos hacer desde la alimentación, por ejemplo, con el apio. El apio es una excelente herramienta de biotransformación. Entonces, en forma de batidos, ahí nos cambia la forma de preparación, pero podemos coger un tallo de apio con agua, mezclarlo con una manzana verde o con algún otro vegetal verde y nos tipo acelga, tipo espinaca, y nos puede ayudar como herramienta de biotransformación o de detoxificación hepática. Tomándolo diariamente por 15 días o incluso un mes, haciendo pausas, siempre bien asesorados, puede ser una buena herramienta para utilizar en casa. Sí, es que realmente muchos nos pudimos haber intoxicado, no solamente por el sedentarismo al que llevó a algunas personas esta pandemia, sino que también la intoxicación de información, de emociones, porque hay situaciones, personas, emociones tóxicas. Entonces vamos viendo aquí cómo tenemos herramientas para ayudar a esa detoxificación física de ese hígado que nos ayuda en ese proceso, pero también en ese componente emocional, que quizás también no nos jugaba una buena pasada. A muchos les activó depresiones, ansiedad u otro tipo de cosas. Además, sumado a que muchas personas durante de esta época perdieron seres queridos. Entonces se suma la tristeza, más ansiedad, y vamos teniendo y aprendiendo aquí algunas herramientas que nos pueden ir ayudando justamente en ese aspecto. Desde esa mirada y perspectiva amplia que tienes, ahora estamos hablando de ese volver a la vida. Nos has ido mencionando algunas herramientas. ¿Qué otras consideras que ya desde el punto de vista profesional tienes tú como para brindar y que quizá desconocemos? Por ejemplo, no sé, la moxibustión, qué sé yo, no sé. Tienes tú tantas herramientas a la mano dentro de esa mirada tan amplia que conoces, que para que las personas digan, sí, sería interesante yo poder asistir por ejemplo, a una consulta en la que pudiera adquirir o ir a esas herramientas, porque sí que sentí esto, porque sí me pasó aquello, porque sí tuve esto otro, porque sí quiero desintoxicarme. ¿Cuáles son esas herramientas que puedes poner como a disposición de las personas para empezar a implementar esos cambios que nos lleven a disfrutar nuevamente de la vida, a ponerle colores a la vida, a vivir esa vida que queremos vivir y no la que nos toca, no la que nos está llevando simplemente en un flujo inconsciente quizás? Ok, William, sí, mira, algo que yo agradezco mucho a mi formación es esa posibilidad de tener diferentes herramientas a disposición de la necesidad del paciente, la necesidad al servicio de la humanidad, mejor dicho. Entonces, entre ellas ya he mencionado la acupuntura. La acupuntura y la moxibustión van de la mano, tienen objetivos similares, pero terapéuticamente son herramientas distintas. La acupuntura implica la introducción de una aguja en un resonador o en una concentración de energía, y la moxibustión implica el calentar ese punto por medio de un rollo de artemisa o un rollo de carbón. Entonces ese trabajo, esa aplicación de calor o esa aplicación de la aguja produce un movimiento no solo físico sino también energético, que lo que hace es cambiar, un cambio sutil,
¿sí? Que ni siquiera es inmediato, sino que se da de acuerdo a esa necesidad individual, ¿sí? Entonces la acupuntura es una gran herramienta en conjunto con la moxibustión, la terapia neural para trabajar todo el tema de dolores osteomusculares, fatiga, trabajar en la desinterferencia de sitios de bloqueos o alteraciones de la energía por diferentes condiciones de la vida, por situaciones de enfermedad, por cirugías, por realización de tatuajes. Tenemos también a disposición la ozonoterapia, que es una terapia en la cual hay diferentes intenciones. Una de ellas puede ser ayudar a modular dolor, la modulación de la inflamación crónica en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen alteraciones de su sistema inmunológico y que por ende hacen manifestaciones crónicas que van desde una dermatitis hasta un dolor articular, ¿sí? También digamos que desde mi formación y desde el camino que elegí también en medicina integrativa, tengo a disposición la medicina funcional, que es una forma de enfoque y de pensamiento frente a cómo se aborda al paciente, ¿sí? Y que da una mirada también integral, una mirada que abarca tanto su aspecto emocional, físico y espiritual. Entonces yo creo que ahí podríamos resumir, William, con estas herramientas. Bueno, también tenemos la bioregulación. La bioregulación permite diferentes vías de uso y de aplicación. Puede ser aplicada tanto de manera oral como en biopunturas, que es la aplicación de un medicamento como tal en ciertas zonas del cuerpo que necesitemos trabajar. Y ahí tenemos un amplio panorama de acuerdo pues como a la necesidad en cada paciente. Y también desde la bioregulación podemos trabajar mediante la terapia endovenosa o la sueroterapia. Bueno, como se dan cuenta, como nos damos cuenta mejor, volver a la vida implica adquirir herramientas, implica ampliar perspectivas, abrir nuevas puertas, quizás para no seguir caminando en círculos. Quizás a veces no tomamos decisiones, no hacemos pausas y la vida misma, la naturaleza misma, el universo, Dios, como lo quieran llamar, nos lleva justamente a hacer esas pausas, a mirar hacia nuestro interior, a mirar hacia nuestro exterior quizá con unos ojos diferentes, una mirada diferente. Y aquí desde la perspectiva de las terapias alternativas, complementarias, toda esta gama de diferentes miradas que nos muestra la doctora Carolina, pues estamos aprendiendo cómo podemos ir ampliando ese panorama. Por lo mismo, con gratitud, vamos a cerrar este episodio y quisiéramos que la doctora Carolina Sánchez nos pudiera dejar como esos tips que quizá ya ha aplicado y quizá nos puedan servir o le ha recomendado a sus pacientes para esta nueva realidad a la que vamos a venir enfrentándonos o afrontando mejor, con amor, con disciplina, con ganas de ese bienestar que todos queremos sentir. Claro que sí, William. Dentro de lo que hemos conversado en este ratico, hay varias cosas que quisiera resumir. Entonces, lo primero es, como tú dices, nos corresponde adaptarnos a esta nueva forma de vida, a fluir con esta nueva forma de vida, y eso implica también tener nuestras rutinas, no solamente de limpieza, de higienización, sino también tener nuestras rutinas de limpieza energética y depuración de nuestro espacio, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Entonces, la respiración, como ya se ha mencionado en diferentes otros escenarios y como nos hemos podido dar cuenta en pandemia, es una herramienta clave mantener esos momentos de atención sobre la respiración, ya sea en meditación, en oración o simplemente un espacio de pocos minutos de traer la conciencia plena a la atención de la respiración, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa primera herramienta. Esto nos va a bajar estrés, nos va a mejorar
atención, concentración y nos va necesariamente a traer al momento presente, que es lo que de alguna manera cuesta tanto en este momento. Estamos muy en el pasado, en esas pérdidas, en ese proceso vivido durante pandemia, también desde el nivel emocional, o estamos en ese futuro, en ese más allá. Entonces recordar que la respiración va a ser esa conexión con ese momento presente. Lo segundo es recordar la detoxificación periódica, entonces el batido verde, un batido de apio, agua, manzanita y otra verdurita tipo acelga, espinaca nos va a ayudar a optimizar esa detoxificación hepática. Lo tercero es la intención de ese día y la activación energética de los órganos de los sentidos, poniéndole esa intención, sembrando en esa intención eso que yo quiero transformar y trabajar también en mi día a día. Y cuarto estaría también el automasaje. El automasaje en la muñeca, automasaje en las piernas, en los puntos ya mencionados, para trabajar un poco más desde la parte energética y emocional y activación de nuestro sistema inmunológico. Y la quinta herramienta, el quinto tip sería como tener en casa un pequeño botiquín de farmacología vegetal, conseguir en la plaza eucalipto, hierbas como el toronjil, para pensar más en ese aspecto de trabajar insomnio, ansiedad, miedo, tener albahaca, por ejemplo, para distensión gastrointestinal, ¿sí? Tener como ese pequeño botiquín con esas 3 plantas nos puede ser de gran utilidad incorporar estas rutinas que les acabo de mencionar. Siento que esas son herramientas sencillas que nos pueden permitir grandes cambios. Todo obviamente cuando se salga desde la perspectiva de la normalidad, buscar una muy buena asesoría de buenos profesionales que puedan guiar y que puedan simplemente hacer el ajustico necesario para continuar el camino. Claro, así es. Y justamente para eso estamos en Cuerpo y Mente. A la doctora Carolina Sánchez, mil gracias por su tiempo, por compartir este espacio de algo que nos gusta hacer en Cuerpo y Mente, que es formar e informar. Y a través de estos podcasts, pues justamente es una herramienta maravillosa que nos permite llegar a muchas personas. Muchas gracias por sus tips, por sus consejos, por su conocimiento que nos comparte. Bueno, a todas las personas ya saben que ahí está la doctora Carolina Sánchez en Cuerpo y Mente, con toda esta amplia gama de terapias que nos pueden ayudar a seguir, salir a esta nueva normalidad y volver a la vida, que es lo que estamos promoviendo en esta ocasión en Cuerpo y Mente. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y bueno, gracias a todos también por estarnos escuchando. Gracias a ti, William, por la invitación, gracias por este espacio y bueno, a todos los esperamos para que cuando tengan una pregunta, un deseo de trabajar desde su energía, desde su corazón, pues nos busquen, que siempre estaremos con las puertas abiertas. Así es. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por escuchar nuestro contenido. Te invitamos a compartir toda esta gran información con tus seres queridos que seguro les llegará al corazón. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @cuerpoymentemed y visitar nuestra página web www.cuerpoymente.com.co.